Ahora vamos a continuar charlando acerca del tejido epitelial. Em, el tejido epitelial lo podemos clasificar como, pues, la siguiente manera, ¿no? Vamos a tener el tejido epitelial, tejido conjuntivo, tejido muscular, tejido nervioso. Estos son nuestros tejidos básicos. Entonces, digamos que vamos a observar o a hablar de cada uno de ellos en todo lo que resta de la charla y empezar a diferenciarlos cada uno de ellos. Ahorita lo que vamos a observar va a ser tejido epitelial. Bien, dentro de las características de morfología y funcionales que vamos a tener con el tejido epitelial, bueno, para empezar a recordar, ¿no? El tejido que es un conjunto organizado de células que van a funcionar de forma colectiva, ¿no? Entonces, estas características nos van a ayudar para que nosotros tratemos de identificar las propiedades de los epitelios. Una de las cosas que van a tener los epitelios es la característica de la polaridad celular. La polaridad celular significa nada más la identificación que van a tener con respecto a las células vecinas, o sea, anatómicamente, por así decirlo, cómo los vamos a identificar, ya que, por ejemplo, el núcleo puede estar orientado en alguna zona en particular, las células que se encuentran a sus costados van a estar adosadas o pegadas entre sí por ciertas sustancias particulares y en la superficie o en las partes más alejadas o las que van a tener contacto con nutrientes o la parte respiratoria o el medio externo, tienen elementos que son especiales para poder colaborar con la secreción, la protección o la absorción. Eh, el citoesqueleto epitelial va a estar conformado por diferentes elementos como microfilamentos, microtúbulos, que van a hacer o van a crear una adhesión muy fuerte entre las células, ¿ok? Eso va a provocar que las células se mantengan unidas entre sí y como comentamos, dentro de las principales características que vamos a tener con los epitelios es que esta polaridad que nos va a dar la parte morfológica, nosotros vamos a definir eh, algunas características de orientación para poder identificar qué parte de la célula está hacia la parte externa y qué parte está hacia la parte interna. Una de las cosas que tiene la característica de los epitelios es que siempre vas a tener una presencia de una membrana basal. Esta membrana basal prácticamente se van a fijar los epitelios o estas células a esta capa. Se dice que es una capa acelular, o sea que prácticamente no la componen ningún tipo de células. Realmente está formado por glucoproteínas o proteoglucanos. Y bueno, estas células epiteliales prácticamente podríamos decir que podríamos mencionar que la región basal pertenece más al campo del tejido conjuntivo. Debido a estas características de sus estructuras, los epitelios se consideran de cierta forma avasculares, que quiere decir que ellos no tienen como tal vasos sanguíneos y entonces la nutrición que ellos van a recibir y la eliminación de sus productos o sus desechos va a ser siempre por difusión hacia el sistema vascular, pero del tejido conjuntivo subyacente, o sea, por debajo de la región basal. Eh, Después, entender que entre las mismas células se empiezan a desarrollar uniones intercelulares lateralizadas que vamos a llamar CAM. Estas que van a representar prácticamente moléculas de adhesión celular, eso significa el CAM. Y que bueno, lo más relevante es entender que son las que colaboran para mantener unidas entre sí a las células y generar cierto grado de resistencia. De otra forma, pues sería muy fácil poder separarlas o incluso que el tejido perdiera la consistencia, digamos, de capa que normalmente tiene. Ok. De ahí, dentro de las funciones que nosotros podríamos también mencionar con respecto a los epitelios, va a ser el hecho de que tengamos un proceso de interfase en el cual, ¿qué quiere decir interfase? Que prácticamente es la parte que logra hacer un intermedio entre la parte externa, por ejemplo, y la parte interna. Aquí pondríamos a la piel, ¿no? Entonces, la piel termina siendo como nuestra interfase entre el medio ambiente que nos rodea y la parte interna de nuestro cuerpo. Eso es como uno de los ejemplos. La otra parte es, por ejemplo, en la parte del sistema gastrointestinal, la misma circunstancia. Toda la mucosa o todas las células que están rodeando el tubo digestivo
van a ser la interfase entre los alimentos que se encuentran en el tracto gastrointestinal y que permitan paulatinamente absorberlo. Entonces es un proceso de interfase. En las partes funcionales podríamos colocar regulación. Dependiendo de las cosas que sucedan a nuestro alrededor, los epitelios tienen la propiedad de trabajar por sí mismos y crear sustancias o inhibir la liberación de sustancias en base a las necesidades que tiene tu cuerpo. Volvemos al ejemplo de la piel, que es el más evidente ante la presencia de mucho calor. La piel se coloca en un tono color rojo, empieza a tratar de perder ese calor y también de sudar para tratar de refrescar el cuerpo, ¿no? Y lo contrario, cuando tienes frío, bueno, prácticamente la piel palidece, la, la parte de la regulación sanguínea se inhibe con la finalidad de tratar de conservar el calor y no perderlo, ¿no? Por el frío que está sucediendo en la parte externa. Dentro de las funciones también vamos a tener las protectoras, porque bueno, básicamente eh, ellas van a ayudarnos a que bacterias, virus o microorganismos eviten de cierta forma y obviamente hasta cierto punto, o sea, no son invencibles, generar cierto grado de protección y así evitar que tengamos procesos infecciosos continuos. Y vamos a tener también la parte de metabolismo, porque como mencionamos, muchas de ellas van a crear sustancias importantes como lo son las hormonas y que, bueno, estas hormonas van a crear funciones agregadas a todo el cuerpo. También podríamos entender el concepto de reemplazo, donde estas células como tal normalmente no van a durar mucho tiempo. Cada una de las diferentes partes del epitelio van a tener diferente nivel de reemplazo. Podríamos poner, por ejemplo, la parte del sistema gastrointestinal. Bueno, se reemplazan todas sus células prácticamente en unos 30 días, ¿no? Y se está renovando de forma constante. Es una característica normalmente de los epitelios que de forma continua están reemplazando las células de la parte externa. De aquí continuamos platicando acerca de los epitelios. Con respecto a la clasificación que vamos a tener con ellos, tenemos que ir mencionando sus principales formas que por las circunstancias de cómo se van acomodando o incluso la forma celular van distinguiéndose las clasificaciones que tenemos que ir comprendiendo con la clasificación de los tejidos epiteliales. Aquí, por ejemplo, podríamos mencionar que los epitelios de revestimiento, que serían quizás el ejemplo más claro otra vez la piel, pueden tener estas diferentes clasificaciones por número de capas, por su morfología y por tipo de especialización. En la parte del número de capas, podríamos clasificarlo en dos grandes rubros que serían los simples, que prácticamente es un solo grupo o una sola hilera, y un grupo de estratificado compuesto, que es varias hileras de células. Dentro de los simples podríamos tener algunas especificaciones con respecto a la presencia de las células. Podríamos tener epitelios planos simples. Epitelios planos simples significa que prácticamente la célula va a ser eh, más larga de forma horizontal que de forma vertical y que evidentemente también se va a observar aplanada, ¿no? Y que bueno, incluso podríamos darle la forma como de una escama. Ese es el epitelio plano simple. El epitelio cúbico simple, bueno, va a representar la forma celular donde no va a ser plano, va a tener ciertas características como de mucha similitud de sus lados y por esas propiedades pues va a tener la clasificación de epitelio cúbico simple. Podemos tener la característica de los epitelios cilíndricos simples. Dentro de los epitelios cilíndricos simples, la característica es que, bueno, la longitud va a ser mucho mayor y que básicamente la parte del núcleo va a estar muy cercana a la región basal de lo que corresponde al epitelio. Este, entonces, estos son algunas de las características que podríamos mencionar. Ahora, vale la pena que entendamos un poquito acerca de lo que cada uno hace, sus propiedades sobre todo. Por ejemplo, dentro de los epitelios planos simples, podríamos mencionar que pues como es poca la cantidad de células que tienen entre la parte externa y la parte que están recubriendo, hay una rápida difusión. ¿Qué significa una rápida difusión? Es muy fácil absorber, es muy fácil también que muchas sustancias se vayan secretando. Eh,
un ejemplo claro de este punto, por ejemplo, aquí serían los alvéolos pulmonares. Algunos vasos sanguíneos y los linfáticos tendrían estos epitelios planos simples y también algunas cavidades cardíacas y serosas. Incluso dentro de esta clasificación, nosotros podríamos mencionar que el epitelio simple que se encuentra adentro de los vasos sanguíneos se le conoce como endotelio. Dentro de las propiedades que van a tener los epitelios cúbicos simples, pues son básicamente el hecho de que van a tener la posibilidad de encontrarse a su alrededor con conductos de glándulas exócrinas. Muchos de ellos, por ejemplo, podrían estar cubriendo la parte externa del ovario y este tejido normalmente va a ofrecer ciertas características funcionales de protección principalmente, y en ciertos órganos especializados incluso puede contribuir a la absorción. De ahí los epitelios cilíndricos simples. Bueno, aquí la característica de los cilíndricos simples es que van a tener ciertos aditamentos, por así decirlo, que los van a hacer diferentes y que va a provocar que tengan también funciones diversas. Bueno, normalmente todo lo que es cilíndrico simple van a dar apariencia de una columna y que, bueno, normalmente van a tener abundante citoplasma. Obviamente también van a tener, como hay mucho citoplasma, un aumento de la cantidad de los organelos que contienen. Esto le va a permitir desempeñar funciones de absorción y secreción. O sea, este tejido, esta es su principal virtud, ¿no? Que puede absorber y secretar con mucho mayor facilidad, ¿sale? Y normalmente la posición del núcleo ya hemos mencionado que va a ser basal. Cuando yo digo posición del núcleo basal, significa que está muy cercano a la membrana basal. Este, Dentro de las, digamos, aditamentos que podemos encontrar de este epitelio cilíndrico simple, podríamos encontrar un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Las microvellosidades, bueno, básicamente van a ser prolongaciones citoplasmáticas de las células epiteliales a nivel de la región apical. La región apical pues va a representar la parte más superior de la célula. Y estas microvellosidades pueden incluso favorecer a que la absorción sea mucho mejor. De ahí vamos a tener a los cilios, que van a ser prolongaciones móviles que se proyectan desde la superficie libre de algunas células epiteliales. Van a tener movimientos activos, similares a los de una ola, y estos van a ser capaces de mover líquidos o moco en una sola dirección determinada desde la superficie apical epitelial. Un ejemplo que tenemos es la tubouterina. Por ejemplo, la tubouterina cuando libera es el óvulo, el ovario, este óvulo se desplaza precisamente porque los cilios que se encuentran de este tejido cilíndrico simple que hay ahí en la tuba ovárica desplaza por medio de estos cilios al óvulo hasta llevarlo hasta el útero. ¿Ok? Otra de los ejemplos que tenemos aquí son las vías aéreas superiores, que va a tener cilios también para transportar las sustancias, el moco que se encuentra precisamente adosado a las paredes del sistema respiratorio para tratar de expulsarlo en una tos, en un estornudo. Ah, de ahí vamos a tener a los estereocilios, que es otra clasificación dentro de los epitelios cilíndricos simples y que, bueno, estos son microvellosidades muy largas. Solamente a veces es una o dos y son muy largas y son muy finas. Incluso mencionan que podrían ser semejantes a cabellos y que bueno, se unen por pequeños penachos. Normalmente no se les da mucha función y no hay tantas de estas dentro del cuerpo. Incluso se le dice como si fuera un tejido abortivo, o sea, como que realmente no debió de existir. Pero bueno, algunos lugares donde los podemos encontrar precisamente son los genitales, principalmente masculinos. Después de esto, de los simples, vamos a tener un epitelio simple, pero pseudoestratificado. Quiere decir con pseudoestratificado, bueno, que van a estar conformados por una sola capa de células a partir de la membrana a partir de la membrana basal, perdón. Sin embargo, dan una apariencia de que tiene varias hileras y por eso se le da ese nombre, o sea, como que no es claro, como que es engañoso, ¿no? O sea, aparentemente da mayor cantidad de líneas celulares cuando normalmente a veces se pueden identificar solamente hasta dos.
Y dentro de ella vamos a identificar algún tipo en particular que serían los epitelios pseudoestratificados cilíndricos ciliados, que ellos pues hay una gran variedad y podemos encontrarlos en las vías aéreas, en la cavidad nasal, en la laringe, en la tráquea, en los bronquios, en la tuba auditiva y en el sacro lacrimal. Los pseudoestratificados cilíndricos con esterocilios, que sería este más este. Aquí nosotros vamos a encontrar que, bueno, es un tejido que se desarrolla internamente en las genitales, como ya habíamos comentado, conductillos aferentes, epidídimo, conducto deferente y conducto eyaculador. Estos serían, en general, todas las clasificaciones que tiene el tejido epitelial simple. Podríamos observar algunas fotografías para identificar el epitelio. Por ejemplo, este de aquí vamos a tener que es el epitelio plano simple, que podríamos nosotros conocer como endotelio. ¿Sale? Hay que notar la capa de células que se encuentran rodeando esta estructura y observar que es una sola línea. En la parte, por ejemplo, de esta imagen vamos a tener un epitelio plano simple que podríamos llamar mesotelio y que es parte de la túnica externa del intestino. Presenta una cubierta conformada por una hilera de células epiteliales planas, si se notan aquí. Y acá vamos a tener otro epitelio simple, aquí señaladito por las flechas. Aquí esto es realmente un corpúsculo renal. Este corpúsculo renal es el que se encarga de, digamos, filtrar la orina. Esto blanquito que usted observa aquí es orina que se está formando. Entonces, esta estructura permite que podamos colectar e ir filtrando la orina paulatinamente. Entonces, estas podremos poner que son algunos ejemplos de epitelio plano simple. Si continuamos con los epitelios planos, continuamos con la parte de los epitelios cúbicos simples. Aquí, por ejemplo, observamos un sector del riñón que va a identificarse con facilidad porque va a estar rodeado de estructuras o túbulos renales y estos túbulos renales están tapizados por células con núcleos redondos. ¿Ok? Prácticamente, por ejemplo, los túbulos renales son los que se encargan de reabsorber el agua o de absorber algunas otras sustancias a nivel del riñón. Si se da cuenta, forman como tubos y en el centro se observa algo clarito. Esto algo clarito es la orina, ¿sale? Por eso aquí vemos la conformación más práctica de estos túbulos. Observamos la característica del alargamiento que tiene, por ejemplo, el epitelio cilíndrico. Esto, por ejemplo, es la parte del revestimiento del estómago. Si usted observa todas estas estructuras que están aquí alrededor, es el epitelio cilíndrico. Y si notamos las características que van teniendo, observamos que están más alargados de los que observamos en las fotografías previas. Aquí, por ejemplo, digo, las vellosidades no se van a ver así como con muchos filamentos, pero sí nos vamos a notar nosotros la característica del tejido cilíndrico y en la parte superficial o en la parte más apical, por así decirlo, de la célula, vamos a ver cómo estas vellosidades están prácticamente en todo lo largo de lo que representa la luz del intestino. Y bueno, esto le favorece o mejora de cierta manera la parte intestinal, pues que tenga mejores funciones de absorción los enterocitos. Aquí la diferencia es que observamos como tal la parte cilíndrica y el cilio se ve un poquito más específico o se ve más solitario, por así decirlo. Aquí en esta sección es la parte de la tuba uterina y vamos a ver algunas células a nivel del lumen, que son estas de aquí. Y en la flecha identificamos precisamente el epitelio abajito cilíndrico simple y y lo que está en la parte apical o superior va a representar el, el cilio que contiene. Aquí observamos un ejemplo de pseudoestratificado. Eh, en la parte del pseudoestratificado, pues recordemos que se caracteriza porque pareciera que solamente tiene una hilera o dos máxima, pero si usted nota, por ejemplo, pareciera que tiene hasta tres hileras en esta estructura. Recuerde que aquí estamos viendo la parte nuclear, es un tejido de cierta forma cilíndrico y va a tener esterocilios. Los esterocilios van a estar en la parte apical y se observan en esta parte donde está recorriendo el láser. Esos epitelios pseudoestratificados cilíndricos con los esterocilios, pues aquí vamos a notar
el epitelio cilíndrico, todo el alargamiento que va teniendo y que además de esto va a contener en la parte más superficial estas, digamos, elementos que vamos a conocer como esterocilios y que lo va a hacer representativo. Este corte, por ejemplo, va a representar la parte de la vía conductora genital masculina. Esos fueron los simples, ahora continuaríamos con la parte de los estratificados. Dentro de los estratificados, bueno, tenemos la siguiente subclasificación. Tenemos epitelio plano estratificado, epitelio cúbico estratificado y epitelio cilíndrico. Si se da cuenta, volvemos a repetir o a reiterar las formas que habíamos checado aquí. Y bueno, podríamos tener alguna subclasificación del plano estratificado, ya sea mucoso o sin especialización, o incluso queratinizado o con especialización. Aquí lo que hay que entender con cada uno de estos cambios es a qué se dedica y en dónde principalmente lo podemos encontrar. Entonces, los epitelios estratificados se van a caracterizar comúnmente por tener más de dos hileras de células a partir de la membrana basal. Dentro del epitelio estratificado, el epitelio mucoso o sin especialización es el epitelio que va a estar sometido sobre todo a desgaste y no va a sufrir por desecación, significa que va a estar siempre como que humectado. Un ejemplo claro podría ser tu boca. La cavidad oral es un lugar que normalmente va a tener mucho desgaste, va a tener mucha producción de células y que siempre va a mantener cierto grado de hidratación. El esófago, parte del conducto anal, la vagina, el exocervix, la conjuntiva, la porción distal de la uretra son ejemplos de lo que donde podríamos encontrar epitelio plano estratificado mucoso o sin especialización. Dentro del epitelio plano estratificado queratinizado, bueno, esta es el principal ejemplo va a ser la piel, ¿no? Porque va a formar la epidermis, que va a ser una capa, o lo es la capa más superficial de la piel, y que ésta se adapta a la continua abrasión y desecación. La piel puede como que permanecer de cierta manera más tiempo sin estar humectada o lubricada que, por ejemplo, la boca, ¿no? O la mucosa oral. Entonces, las células tienen que ser especiales, tienen que resistir esta agresión y bueno, las células epiteliales van a sintetizar cierto grado de proteínas filamentosas tipo queratina en el proceso llamado queratinización y a medida que van madurando van a ir perdiendo organelas hasta que pues las capas van haciéndose más superficiales hasta que se observan láminas aplanadas de queratina en la región epidérmica y que estas como sabemos pues paulatinamente se van a ir desprendiendo con el paso de los días. De ahí nos va a corresponder la parte del epitelio cúbico estratificado, que bueno, solo presentan dos o tres capas de células morfológicas cúbicas y se pueden ubicar en niveles o conductos de las glándulas exócrinas. El epitelio eh, cúbico estratificado, perdón, el epitelio cilíndrico estratificado no es muy común en el ser humano. Este, y en algunas ocasiones podríamos decir que lo podrías encontrar en la uretra peniana o en la conjuntiva. Hay otro tipo de epitelio en este punto que es el epitelio transicional o polimorfo, que bueno, normalmente este lo podemos encontrar en las regiones urinarias y puede recibir el nombre de hasta de urotelio, ya que se va a ubicar casi exclusivamente en los cálices mayores, pelvis renal. Estas áreas pertenecen al riñón y al uréter, vejiga y también a ciertas regiones próximas de la uretra. Bien, de ahí pasando de la clasificación por el número de capas, la clasificación por la morfología, bueno, eso es algo que ya estuvimos checando incluso previamente. Planos o escamosos, cúbicos y cilíndricos serían las formas más comunes que tenemos para clasificar los epitelios. Y por tipo de especialización, aquí ya entraría, digamos, las células que son propias de los sentidos. Por ejemplo, células que pertenecen al ojo, células que pertenecen al tacto, son muy particulares y obviamente tienen, digamos que elementos celulares únicos que no se repiten en ninguna otra área del organismo. Entonces, esta como tal se deja para otras circunstancias. Aquí nada más vamos a anotar algunas de las imágenes que tenemos de los diferentes epitelios estratificados. Esto pertenece a un epitelio estratificado mucoso, pertenece al esófago. Entonces aquí lo que podemos observar, por ejemplo, son las múltiples células que tiene en la parte superficial
que es un tejido plano si se observa por la longitud que tiene, pero conforme se va acercando a la membrana basal, observamos que va adquiriendo otra característica diferente a este tipo de células. Entonces, incluso pareciera aquí ya más cúbico si usted se da cuenta. Entonces, por eso aquí, por ejemplo, tenemos dos diferentes tejidos y el grupo celular es obvio que es más de dos líneas celulares, no como en el pseudoestratificado, que pareciera que tuviera dos, que pareciera que tuviera tres o hasta cuatro. Pero el que es estratificado, mire, tiene prácticamente una cantidad incontable de posibles capas. Eh, de aquí vamos a tener el epitelio plano estratificado, pero el queratinizado. Aquí la circunstancia que cambia de la queratinización es que el estrato más superficial va adquiriendo un cierto grado de grosor y como la parte de la queratina y digamos este proceso de la queratinización va perdiendo hasta cierto punto las organelas y el punto del el núcleo, son estructuras que se observan muy lisas hasta cierto punto, ¿no? Que no se observan algunas otras estructuras. Más sin embargo, las que están posterior abajo de la epidermis, pues todavía conservan la parte nuclear. Y bueno, estos son cortes tanto de la piel, pero en diferentes lugares, porque incluso la piel tiene diferentes grados de grosor en diferentes áreas del cuerpo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál creen que sea la más gruesa? Pues evidentemente es esta, y esta sería la que representa la piel más delgada. Em, Esto es para darles algunos ejemplos con el epitelio plano estratificado queratinizado. El epitelio cúbico estratificado, bueno, pues básicamente tenemos que hay grupos de más de uno o dos grupos celulares que van a estar conformando precisamente el epitelio cúbico y que, bueno, aquí tenemos una sección de la glándula sudorípara como la representativa, ¿no? Recordamos por ahí que mencionábamos mucho que el cúbico formaba muchos elementos de secreción, ¿no? O sea, como que era característico el que relacionado a la secreción haya mucho tejido de características epiteliales cúbicas. Y mencionamos por ahí el epitelio transicional, que básicamente es en la parte donde eh, pues las células cambian de cierta manera sus características morfológicas y que pues nosotros al momento de referirnos al el epitelio transicional pues tenemos que notar que es la parte de la comunicación desde un medio externo hacia un medio interno. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos notar que podríamos tolerar hasta cierto grado un cambio de pH, podríamos también un cierto grado de abrasión, entonces hasta cierto punto también va a tener cierto grado de permeabilidad de este tejido o epitelio transicional. En este punto vamos a observar ya otras características que teníamos mencionadas. Salimos un poquito de el epitelio de revestimiento y ahora vamos a observar los epitelios glandulares. Dentro de las clasificaciones de estos podemos dividirlos en dos grandes elementos, ¿no? Como que aquellos que tienen presencia de conductos o no conductos y también la clasificación en base a la distancia que deben de recorrer. Sobre todo porque las glándulas se caracterizan porque no van directamente hacia un sistema en especial directo, sino que dependen algunas veces del mismo torrente sanguíneo para llegar hasta el órgano donde quieren hacer efecto. Entonces aquí vamos a hacer esa clasificación en base a estos puntos, ¿no? Glándulas exócrinas y glándulas endócrinas. Aquí, bueno, vamos a tener que las glándulas exócrinas las podemos clasificar por métodos morfológicos, sus mecanismos de secreción y la naturaleza de lo que secretan. Dentro de los morfológicos podríamos tener a la parte unicelular con células tipo caliciformes, que estas células epiteliales cilíndricas van a estar modificadas y que van a encontrarse dispersas, van a tapizar sobre todo la vía aérea superior, el intestino delgado, intestino grueso y su nombre pues es porque es semejante a un cáliz donde prácticamente la parte más angosta va a estar sobre la membrana basal y la parte amplia o la teca va a alcanzar incluso la superficie luminal. Sería muy similar a esta que tenemos aquí, ¿sale? Y que prácticamente al momento de que nosotros observamos el tejido, se observa de esta manera, un epitelio cilíndrico
simple con las microvellosidades y se van a encontrar estas células caliciformes que se van a representar en esta tonalidad. Ellas van a estar a nivel de la membrana basal y un conducto es el que va a llevar su secreción hacia la parte externa. De aquí vamos a tener a las células multicelulares, que bueno, estas van a ser acúmulos de células secretoras con diversos grados de organización, desde la más sencilla hasta, digamos, como la superficie del útero, hasta algunos elementos más complejos. eh, Nosotros podemos colocar algunos elementos que la componen como, digamos, multicelulares simples, multicelulares compuestas, y en base a esto también clasificarlo en tubulares, acinares y tubuloacinares, como lo que tenemos nosotros aquí en estas estructuras. Este, en esta de la morfología, bueno, pues básicamente nosotros tenemos que ver la forma que tienen para poderla determinar. Entonces, por ejemplo, tenemos las simples que van a representar aquellas que nada más tienen como que un solo conducto y las compuestas, aquellos que tienen diferentes espacios donde liberan su secreción. Y la otra es por la forma específicamente que sería la parte tubular, acinar o alveolar, donde prácticamente están como en cadenas, pero cadenas más gruesas o más amplias dependiendo la producción de las secreciones que tenga. Y esta luz o lo que esté en medio en blanco pues representa hacia dónde se van a liberar para llevarlo hacia la parte externa, hacia la parte del sistema gastrointestinal, hacia el torrente sanguíneo, hacia donde se encuentren este tipo de epitelio glandular. ¿Ok? Después vamos con los mecanismos de secreción. Aquí pues básicamente quiere decir cómo liberan ellos estos elementos que correspondería más a esta imagen. En este punto de cómo se libera tenemos el concepto de merocrino o ecrino, que bueno, son sustancias que son producidas y son almacenadas en pequeñas vesículas que estas llegan a la región interna de la membrana plasmática apical y básicamente son enviadas al exterior y no hay pérdida como tal de la membrana, o sea, se liberan como en pequeñas vesículas y prácticamente la célula se permanece intacta. En el otro concepto de holócrino, eh, pues prácticamente tiene mucha exclusividad con las glándulas sebáceas porque representan células acinares y bueno, van a liberar una cantidad de material oleoso y va a almacenar hasta cierto punto gotas y después van a morir por procesos de apoptosis. De esta forma, las células de la glándula pasan a ser el producto también de la secreción y una vez que se liberan se empiezan a degradar. ¿Ok? Y de ahí tendríamos la parte apócrina, donde la liberación del producto de la secreción está en la región apical de la célula y se hacen pequeños fragmentos de la parte de la membrana celular. Y más tarde se restablece la membrana celular citoplasmática en la parte apical, permitiendo que la célula regenere sus gránulos y pueda comenzar otro ciclo secretor. Eh, la última, bueno, representa más una característica de liberación endocrina, por eso no se menciona dentro de esta clasificación. Las glándulas endocrinas podríamos mencionar que vamos a tener dos tipos elementales, que sería la parte cordonal y la parte folicular. Em, en estas dos características de cordonal y de la folicular, la cordonal van a estar en aquellas células donde se van a disponer precisamente en forma de cordones. Y a través de la membrana basal van a rodear los capilares sanguíneos que van a ser generalmente sinusoides, que son como unas ramas de pequeños capilares. Uno de los mejores ejemplos es la hipófisis, que la hipófisis va a tener una gran función a nivel endocrino en nuestro cuerpo, ya que libera muchas hormonas que van a trabajar con diferentes partes de nuestro cuerpo. Y de ahí tendríamos a la parte folicular. La parte folicular es más representada por la tiroides porque prácticamente almacena en este folículo esa sustancia que va a liberar paulatinamente y mientras no sea estimulado pues no va a liberar precisamente su secreción, pero tiene mayor capacidad, por así decirlo, de acumular o de almacenar. Una de las clasificaciones que teníamos pendiente es la naturaleza de la secreción, donde podríamos tener la parte serosa, mucosa y mixta.
La parte cerosa es prácticamente elementos que provienen del plasma, partículas, agua, líquidos, sustancias que provienen del plasma que se liberan con la finalidad ya sea de secretar, de favorecer una función, pero que prácticamente tiene propiedades muy líquidas. El tejido ceroso va a ser muy, digamos, fácil de disolver, ¿ok? Y la parte mucosa se secreta otro tipo de sustancia que está compuesto principalmente por moco y bicarbonato. La característica es que este moco con el agua se puede hacer, digamos, mayor cantidad, o sea, puede aumentar su viscosidad, digo, disminuir su viscosidad, pero aumentar su capacidad de expansión. Y bueno, se utiliza precisamente para protección tanto de los sistemas respiratorios, del sistema gastrointestinal, y bueno, tiene funciones también incluso autoinmunes, ya que cuenta con algunas sustancias para evitar infecciones en ciertos niveles, como por ejemplo la parte respiratoria. El mixto, bueno, básicamente es la combinación entre seroso y mucoso. Bien, aquí cerramos con una imagen del epitelio cilíndrico simple que cubre la superficie interna gástrica, que es la forma más simple de desarrollo glandular exócrino multicelular, ya que cada una de estas células crean secreciones que van a colaborar con la protección de prácticamente sus mismas células o del mismo epitelio de las células. Aquí el ejemplo que podríamos colocar es cuando la misma célula gástrica secreta bicarbonato con la finalidad de que la acidez que también liberan estas células por medio del ácido clorhídrico no les afecte y no las erosione y simplemente el ácido clorhídrico sirva para crear la función de digestión que requerimos en nuestro estómago.